de los Hechos. Buenos días, mi nombre es Horacio Urtiaga y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Hoy día vamos a entrar al capítulo 25, capítulo que nos sigue narrando la prisión del apóstol Pablo. Como vimos en la clase anterior, hemos visto todo el capítulo 24 de un solo tirón. Hemos visto que Pablo está preso ya más de 2 años. Pablo quedó preso injustamente, en verdad, por el gobernador Félix. Félix, para congraciarse con los judíos, aunque sabía que Pablo era inocente, lo mantiene preso. Ahora Félix deja su cargo y es reemplazado por Festo. Y lo que vamos a ver a continuación en el capítulo 25 es el encuentro de Festo con Pablo, porque recién Festo ha obtenido el cargo, aún no ha visitado Cesarea, que es donde está en cierto sentido su oficina, podríamos decirlo de esa manera, y va a tener un encuentro con Pablo, va a haber una discusión al respecto, va a haber ataque de los judíos y vamos a ver qué podemos rescatar mientras vamos leyendo lo que Lucas nos cuenta con respecto a esta prisión ya de más de 2 años del apóstol Pablo. Dicho esto, vamos a entrar al capítulo 25, vamos a ponerlo en pantalla y vamos a leer qué es lo que Lucas nos sigue narrando luego del reemplazo de Festo hacia Félix. Miren el versículo 1. Dice lo siguiente: 3 días después de que Festo llegó a la provincia, fue de Cesarea a Jerusalén. Los principales sacerdotes y los judíos más influyentes se presentaron ante él y le hablaron en contra de Pablo. Como un favor especial, le pidieron que ordenara trasladar a Pablo a Jerusalén. Y es que ellos ya habían planeado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Festo les dijo que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Les dijo: si alguno de ustedes pueden acompañarme, háganlo. Y si ese hombre ha cometido algún crimen, acúsenlo allí. Bueno, una de las cosas que vemos es que por más que han pasado más de 2 años, los judíos y sobre todo el liderazgo judío sigue teniendo un odio tremendo hacia el apóstol Pablo. Pablo está preso. Han pasado años. Pero aún así estos hombres detestan tanto a Pablo que ya han planeado que cuando Festo lo saque de Cesarea para traerlo a Jerusalén, poder matarlo en el camino. Esto es algo que se frustró cuando el sobrino de Pablo escucha esa amenaza, esa emboscada, cuando todavía Pablo estaba bajo la custodia de Claudio Lisias. Nuevamente esto sigue igual. Y esto me hace pensar en algo bien triste. Muchas veces la religión muerta causa eso. Vuelvo a repetir, muchas veces la religión muerta causa esto. Porque una religión falsa, una fe falsa, esta hipocresía religiosa que tienen estos hombres, muestra que realmente su corazón no ha sido transformado por el poder de Dios. Imagínense, tienen un resentimiento tan grande que aún siguen queriendo matar al apóstol Pablo. Y por otro lado lo quieren matar. Eso significa que su corazón está lleno de maldad y son asesinos de corazón. ¿Estos son los líderes religiosos de Israel? ¿Se dan cuenta que el hecho de que tú proclames con tu boca de que amas a Dios y que sigues a Dios y que guardas su ley no necesariamente indica que realmente lo has conocido y que realmente has sido transformado por Él? Estos hombres dicen ser los guardianes de la ley de Moisés, pero su corazón muestra que están lejos de Dios. Jesús va a citar al profeta Isaías cuando él estuvo en la tierra y va a citarlo cuando Dios habla por medio de Isaías y dice: con su boca ustedes dicen que alaban a Dios, con su boca me dicen que me aman y que me van a seguir, pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que vemos en estos líderes religiosos. Sí, con la boca dicen que aman a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Muchas veces nosotros nos decepcionamos de las cosas de Dios porque vemos gente así. Porque vemos gente que va a la iglesia, porque vemos gente que es muy religiosa, supuestamente muy piadosa, pero cuando los conocemos a fondo, vemos que son hasta peor que una persona que no conoce a Dios. Y a veces eso nos decepciona. Pero cuando leemos la Escritura, nos damos cuenta que es una realidad que siempre ha existido. El ser humano tiende a ser hipócrita. Y los religiosos generalmente son hipócritas. Porque la religiosidad no te salva. La religiosidad no te cambia internamente, te maquilla externamente. Por eso Jesús dice: sepulcros blanqueados. Por afuera están blancos, pero por dentro están llenos de corrupción. Eso eran estos hombres que intentan matar al apóstol Pablo y que están manipulando a Festo luego de 2 años para asesinarlo
en el camino. Esto nos muestra una triste realidad y nos enseña una lección importante. Puede ser alguien muy religioso, puede ser alguien que se maquilla mucho por afuera, hablando en temas religiosos y morales, pero por dentro puedes estar podrido o podrida. La pregunta es, ¿realmente vives una vida religiosa así como estos fariseos? ¿O realmente le has entregado tu vida a Jesús? De eso depende todo. Porque una lección importante que puedo decir ahorita es la siguiente. La religiosidad no te va a salvar. El hecho de que tú empieces a hacer buenas obras no te va a salvar. El único que te puede salvar es Jesús. Y es el único que te puede cambiar de adentro hacia afuera. No hay otra persona que lo pueda hacer. Él es Dios con nosotros. Dios mismo vino a este mundo, se hizo hombre para salvarnos, para llevar a Él el castigo por nuestros pecados. Por lo tanto, cuando yo me humillo delante de Él y le entrego mi vida, recibo una vida nueva. Estos religiosos demuestran que no tienen una vida nueva. Su vida sigue siendo la misma de siempre. La misma vida podrida, lejos de Dios, pero maquillada por fuera. Así que analicémonos, examinémonos esta mañana. ¿Realmente yo vivo una vida religiosa, muerta como estos hombres? ¿O realmente yo le he entregado mi vida al verdadero Dios con nosotros? Le he entregado mi vida a Jesús como mi Dios y Salvador. ¿Qué he hecho yo? Es una respuesta que cada uno de nosotros tiene que dar. Y estos hombres demuestran con sus actitudes que están muertos espiritualmente hablando, no están vivos. Bueno, Festo, después de esta supuesta propuesta de traer a Pablo a Jerusalén, dicen, miren, Pablo está custodiado en Cesarea. Si ustedes quieren presentar acusaciones contra él y él es culpable, vayamos a Cesarea y allá en Cesarea será juzgado y será condenado si es un criminal. Así que van a pasar los días y Festo y compañía, el grupo religioso, van a llegar a Cesarea donde Pablo va a ser juzgado. Leamos a continuación qué es lo que nos cuenta Lucas. Veamos el versículo 6. Dice lo siguiente: Festo se detuvo en Jerusalén unos 8 o 10 días. Luego fue a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Cuando Pablo llegó, lo rodearon los judíos que habían ido desde Jerusalén. Presentaron en su contra muchas y graves acusaciones, pero no pudieron probar ninguna. Pablo en su defensa dijo: yo no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Pero Festo, que se quería congraciar con los judíos, le preguntó: ¿prefieres ir a Jerusalén para que seas juzgado de todo esto delante de mí? Y Pablo respondió: yo estoy ante el tribunal del emperador, y es en este tribunal donde debo ser juzgado. Como tú bien sabes, en nada he agraviado a los judíos. Si he cometido algo que merezca la pena de muerte, no rehúso morir. Pero si las acusaciones que se me hacen no tienen sustento, nadie puede entregarme a ellos. Yo apelo al emperador. Entonces Festo habló con el consejo y después de consultar con ellos, respondió: puesto que has apelado al emperador, ante el emperador comparecerás. Acá Festo queda pésimo. Festo queda en cierto sentido mal parado en este momento. ¿Por qué? Porque Pablo ha apelado al emperador. ¿Qué sucede? Festo sabe en el fondo que Pablo es inocente. Ha habido toda una discusión, los judíos empiezan a atacar a Pablo. Vamos a ver más adelante que una de las discusiones que Festo está escuchando en este momento es sobre el tema de la resurrección, sobre el tema de los gentiles, sobre el tema de Jesús. Y en su mente está diciendo: mire, estos hombres están hablando cosas religiosas. O sea, yo soy un gobernador, yo juzgo justamente cosas que son crímenes y absuelvo a los que son justos, pero ellos están que se pelean por temas religiosos, por temas de la resurrección de Jesús, por temas que la verdad que yo ni siquiera entiendo. Entonces Festo dice: bueno, pero yo recién he entrado en el cargo, y para quedar bien con los judíos y con los líderes religiosos, está bien, voy a ceder y voy a llevar a Pablo a Jerusalén. Pero como Pablo es ciudadano romano, la ley lo protege de ser juzgado en Jerusalén. Él tiene que ser juzgado en Cesarea. Por lo tanto, Festo le pregunta a Pablo: Pablo, ¿quisieras ir? Vas conmigo a Jerusalén para que yo te juzgue ahí delante del pueblo de Israel. Y Pablo, no se sabe cómo, no se sabe si fue algo que Dios lo guió en ese momento o algo que ya le habían contado. Realmente Lucas no nos dice. Pablo sabe que si va a Jerusalén, lo matan.
Por lo tanto, Pablo usa en cierto sentido, una ley, ¿sí? Un derecho que él tiene, que todo ciudadano romano tenía: apelar al César. Un ciudadano romano podía apelar al César. Esto significa que el mismo César, en este caso, en este tiempo es el César Nerón, podía juzgar el caso. Pero para hacerlo tiene que ir hasta Roma. Acuérdense, Jesús le prometió a Pablo que llegaría a Roma. Así que lo que puedo adelantarles es que Pablo va a ir a Roma preso para ser juzgado por el César. Pero cuando Pablo apela al César, Festo se queda lo más probable frío en este momento, porque Festo sabe que Pablo es inocente. Festo ha querido quedar bien con los judíos y ahora ya metió la pata. Ahora Pablo ya lo encerró bajo la ley. Festo conversa con su consejo y el consejo dice: Pablo es ciudadano romano, si apeló al César irá. El problema con Festo en este momento es que Festo sabe que Pablo es inocente y Festo tiene que mandar una carta al César de por qué lo está enviando. Ahora va a quedar en ridículo, porque no hay nada con qué acusar a Pablo. ¿Lo va a acusar acerca de que cree en la resurrección de Jesús? O sea, es una tontería eso. Pero Pablo ha utilizado una ley que lo beneficiaba a él, que era su derecho, para protegerse de la amenaza de los judíos, y en cierto sentido se va a cumplir lo que Jesús le dijo: así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, lo darás en Roma. Así que Festo dice: apelaste al emperador, apelaste al César irás. Vamos a leer a continuación qué sucede, porque Festo en cierto sentido está con las manos atadas y la pregunta es cómo lo va a enviar, y él quedando bien, porque él como gobernador, si lo envía porque cree en la resurrección, va a quedar en ridículo. Bien hecho, por haber querido agradar al hombre y no querer agradar a Dios. Me encanta eso, ¿no? Porque me pongo a pensar que es un vivo ejemplo de Poncio Pilatos. Poncio Pilatos sabía que Jesús era inocente. Primero porque Poncio Pilatos había conversado con Jesús y había visto un hombre completamente distinto. Recordemos que Jesús estaba a punto de ser crucificado o condenado, y toda persona que estaba delante de Pilato como el gobernador, obviamente pedía misericordia, pedía ayuda. Por favor, que yo soy inocente, no me maten. Pero Jesús está con una calma tremenda, tranquilo. Lo acusan los judíos y Pilato mira a Jesús y lo ve tranquilo. Y le dice: oye Jesús, ¿no sabes que yo tengo el poder para condenarte o para dejarte libre? Y Jesús le dice: el poder que tú tienes no lo tendría si no te lo hubiera dado mi Padre. Y eso lo deja frío a Pilato, porque Pilato se encuentra con un hombre que está tranquilo, al borde quizás de la muerte, y aparte le dice eso. Pero la presión que tiene Pilato de los judíos es tremenda. Pero se agrega algo más. La esposa de Pilato le manda una nota diciendo: no tengas nada que ver con este hombre justo. He tenido sueños espantosos con respecto a él. Ya con eso Pilato se debe haber quedado frío, porque Pilato era alguien que creía en dioses, era supersticioso. Por lo tanto dice: no, este hombre debe ser un dios o algo así. Pero aún así la presión de los judíos hace que Pilato en buena cuenta se lave las manos, ¿no? Que al final él sigue siendo el responsable y condena a Jesús por crucifixión. Temió al hombre más que a Dios. De la misma manera, en este momento Festo, por haber temido al hombre, por querer agradar al hombre, deshonró a Dios al no practicar la justicia sabiendo que Pablo era inocente. Lección para nosotros: debemos temer debemos temer a Dios antes que a los hombres. Pablo se lo deja claro a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia. Yo les estoy llamando la atención porque ustedes se están desviando a un evangelio falso. ¿Acaso yo busco agradar al hombre? Si yo buscara agradar al hombre, no sería siervo de Cristo. Yo busco agradar a Dios. Por lo tanto, lección para nosotros esta mañana. No sé qué es lo que puedas estar viviendo o no, pero tu compromiso, si tú eres discípulo de Jesús, es agradarlo a Él antes que a los hombres. No, Horacio, pero si hago esto o aquello, si digo esto o aquello, voy a quedar en ridículo. La gente se va a burlar de mí. ¿A quién buscas agradar? ¿Buscas agradar al hombre o buscas agradar a Dios? Bueno, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo buscaremos agradar a Dios. Así que yo los animo a hacer exactamente lo mismo. Y no caer en el mismo ridículo que cayó Festo. Obviamente Festo no conoce a Dios, pero aún sí practicaba la justicia. Él sí entendía, porque Dios nos ha puesto esa justicia a cada uno de nosotros. Y aún así, prefirió agradar al hombre. Que no sea ese nuestro ejemplo en nuestro día a día. Continuemos, veamos la última parte del capítulo. Todavía nos queda tiempo para avanzar. Y vayamos al versículo 13 en adelante. Dice lo siguiente: algunos días después, el rey Agripa y su hermana Berenice fueron a Cesarea para saludar a Festo.
Allí pasaron muchos días, así que Festo le expuso al rey el caso de Pablo. Le dijo: Félix dejó preso a cierto hombre, contra el cual los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones. Cuando fui a Jerusalén, estos se presentaron y me exigieron que lo condenara. Yo les respondí que los romanos no acostumbran condenar a muerte a nadie, si quienes lo acusan no están presentes. Es decir, para que el acusado pueda defenderse. Entonces todos ellos se presentaron y yo actué sin tardanza. Al día siguiente ocupé mi lugar en el tribunal y mandé traer a ese hombre. Sus acusadores, aunque estaban presentes, no presentaron ninguno de los cargos que yo pensaba que harían. Lo que tenían en contra él era, más bien, algunas cuestiones acerca de su religión y de un tal Jesús, ya muerto, del que Pablo afirma que está vivo. Como yo tenía mis dudas acerca de estas cuestiones, le pregunté si prefería ir a Jerusalén y ser juzgado allá. Pero Pablo pidió que se le retuviera, apelando a que el emperador mismo conociera su caso. Entonces di órdenes de que lo custodiaran mientras lo remitían al emperador. Agripa dijo entonces a Festo: también yo quiero oír ese hombre. Y Festo le respondió: pues mañana mismo lo oirás. Bueno, Festo le cuenta todo esto al rey Agripa. Este es el rey Agripa II. Es el hijo del rey Agripa I, que mató a Jacobo en Hechos capítulo 12, y es el nieto, o bisnieto, si no me equivoco, bisnieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que mandó matar a los niños en Belén cuando Jesús nació. Este Herodes, Herodes Agripa II, viene con su hermana Berenice. Lo que se decía dentro del mundo judío de la época es que estos hermanos mantenían una relación incestuosa. O sea, no eran bien vistos delante de la sociedad. Parece que eran muy inmorales. Herodes Agripa II, además de tener esta reputación de haberse metido con su propia hermana, era alguien muy conocido de las tradiciones judías y de la ley. O sea, era alguien entendido. Ellos visitan a Festo. Festo acaba de entrar en el cargo. Herodes, como rey, viene a visitarlo para congraciarse con él porque quiere tener buenas relaciones con Roma. Y en esta reunión Festo le cuenta: miren, hay un hombre que se llama Pablo. Félix lo había dejado preso en este lugar. Y cuando llegué a Jerusalén, los judíos se me fueron encima y me pidieron que este hombre ha cometido crímenes y todo eso. Bueno, yo les digo, la ley romana es justa. La ley romana no va a condenar a alguien si no hay cargos. Así que vayamos a Cesarea para condenarlo. Y cuando llego con ellos y tomo mi lugar, me doy cuenta que no hay nada de lo que yo pensé que lo iban a acusar. Más bien los están acusando acerca de un tal Jesús. Acerca del cual se dice que está muerto, pero que Pablo dice que está vivo. Entonces, al final, yo quería llevarlo a Jerusalén, pero Pablo apeló al César. Entonces, en verdad, no sé qué hacer, dice Festo. Me encanta esto, y acá podemos rescatar algo para ir terminando el capítulo, que el mensaje que giró en torno a la predicación de Pablo en esta discusión con los judíos, y la discusión en general con los judíos, giró en torno a la resurrección. Acuérdense lo que vimos el día de ayer. Pablo va a usar cualquier oportunidad para entablar conversaciones espirituales y para hablar acerca de lo central de nuestra fe. ¿Cuál es lo central de nuestra fe? ¿O quién es el personaje central de nuestra fe? Es Jesús. ¿Y cuál es el evento trascendental que nosotros compartimos? Su muerte y su resurrección. Y una de las cosas que capaz se nos puede saltar a primera vista es que Festo dice un tal Jesús. Pablo dice, o los judíos dicen que está muerto, pero Pablo dice que está vivo. Eso nos indica algo. Festo no sabía mucho acerca de Jesús. Él ha empezado a escuchar acerca de Jesús a raíz de esta discusión. Y acá hay una lección para nosotros. A veces nosotros pensamos que la gente ya tiene claro el mensaje cristiano. Y por lo tanto no compartimos con ellos el mensaje cristiano. Porque entendemos, bueno, la gente ya conoce, ¿no? La gente ya ha visto las películas de Semana Santa, la gente ya ha visto por aquí, por allá, predicaciones o cosas así, ha escuchado algún predicador por aquí o por allá, o gente que hace evangelismo en las calles. Por lo tanto, la gente ya tiene claro el mensaje de salvación. Esa es una mentira. Esa es una mentira tremenda. En general, la mayoría de las personas que no conocen al Señor no tiene claro el mensaje. Festo no lo tenía. Y al igual que Festo, hoy en día, muchísimos en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestros países, no conocen absolutamente nada del mensaje central del cristianismo, o sea, del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje central del Evangelio para que lo tengamos claro y lo podamos compartir con otros? El mensaje es el siguiente.
Una de las cosas que Jesús dejó claro cuando vino a este mundo es que todos nosotros, los seres humanos, somos pecadores. Por lo tanto, todititos estamos condenados. No hay nadie de nosotros que al morir por sus propias obras puede entrar a la presencia de Dios. Dios es un ser justo, perfecto, y tú no lo eres, yo no lo soy. Por lo tanto, si yo me muero y Dios me juzga justamente, voy a ser culpable. Y la condena para el culpable es vivir la eternidad sin la presencia de Dios, lo que se conoce como el infierno. Eso es lo que nos queda, porque somos injustos. Por más buenas obras que yo haga, no van a quitar las malas que he hecho. Y a mí se me va a condenar por las malas que he hecho. Por lo tanto, estamos condenados. Y esa es la mala noticia. Pero acá viene la buena, y esta es la que compartimos, luego de haber compartido la mala. Que Dios mismo, por amor a nosotros, se hizo hombre. Jesús de Nazaret no solamente fue un maestro, fue un hombre importante, fue el creador del universo tomando forma humana. El que creó todo, el que nos creó a nosotros, el que creó el universo entero, vino a visitarnos. Hace más de 2000 años, Jesús de Nazaret. Y Él vino con un propósito, morir por nosotros. Siendo Él el justo, murió por nosotros los injustos, para darnos acceso a la presencia de Dios. Jesús vino y pagó por nosotros, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos, demostrándonos que lo que Él dijo acerca de Él, acerca de la vida eterna, acerca del perdón de los pecados, era verdad. Si Jesús hubiera quedado muerto ahí, quién sabe si era verdad lo que Él dijo. Pero al resucitar de entre los muertos, dejó clarísimo que Él realmente era Dios. Y el mensaje es el siguiente: si tú pones tu confianza, tu fe en Él el día de hoy como tu Dios y Salvador, tú en este momento eres salvo, eres salva. No por tus obras, sino por la obra de Jesús. No por tus méritos, sino por los méritos de Jesús. Ese mensaje, el que acabo de compartir, el mundo no lo conoce. El mundo piensa que Dios es un Dios que te va a permitir entrar a su presencia si tú eres una buena persona, si tú haces buenas obras, si tú haces ayuda social, si tú ayudas a cruzar a la viejita a la pista, por la calle, etcétera, etcétera. Es un Dios que te recompensa por tus buenas obras. Pero ese no es el mensaje del cristiano. Y ese no es el mensaje de salvación. El mensaje de salvación indica que no hay nada que tú puedas hacer en tus propias fuerzas para obtener la salvación, porque eres injusto, eres injusta. Y la buena noticia es que el Dios justo vino a este mundo para tomar nuestro lugar. Y cuando tú decides que Él sea el rey de tu vida y tú te rindes ante Él, te vuelves su discípulo, su discípula, en ese momento que tú tomas esa decisión, tú obtienes perdón de pecados y vida eterna. Por una decisión, por la fe en Él, por tu confianza en Él. Este mensaje no lo conoce el mundo. No conoce nada acerca de la resurrección ni de este mensaje de gracia. Piensan que el mensaje es un mensaje de hago buenas obras para obtener salvación. No es así. Es todo lo contrario. Por más buenas obras que hagas, no puedes salvarte. Por eso Dios te amó tanto que vino a este mundo a Él a hacer el trabajo. Él vino a hacer el trabajo. Y es ahí cuando nosotros decidimos, yo quiero ese regalo. Es por gracia, es inmerecido. Lo acepto, Señor. A partir de ahora tú reinas en mi vida. En ese momento me vuelvo hijo de Dios, en ese momento tengo perdón de pecados, vida eterna, soy declarado justo, no por mi justicia, sino por la justicia de Jesús en mi vida. Es un mensaje que cada uno de nosotros debería compartir y que debemos entender que la gente de afuera, la gente que no conoce al Señor, no conoce este mensaje. Tiene una idea distorsionada del mensaje. Por lo tanto, es nuestro deber compartirlo con otros. Si Pablo no se lo hubiera compartido a Festo ni siquiera enterado del asunto. Por eso dice, es un tal Jesús, que dicen que está muerto, pero Pablo dice que está vivo. O sea, Festo recién está asimilando el mensaje. Igual va a ser con muchas de las personas que nos rodean. Así que nuestro trabajo es compartir el verdadero mensaje de salvación. Así que yo los animo a eso. Terminemos el capítulo rápidamente para culminar nuestro tiempo devocional. Versículo 23 al 27 y con eso acabamos. Al día siguiente, Agripa y Berenice se presentaron en medio de gran ostentación y entraron en la audiencia con los tribunos y los principales hombres de la ciudad. Festo mandó entonces que llevaran a Pablo y dijo: Rey Agripa y señores que nos acompañan, fíjense en este hombre. Aquí en Jerusalén un gran número de judíos me han pedido a gritos que lo condene a muerte. Yo no he hallado en él nada que merezca la pena de muerte. Y como él mismo ha apelado al emperador, he decidido remitirlo a él. Como no tengo nada concreto que pueda escribir a mi señor, lo he traído ante ustedes y principalmente ante ti, Rey Agripa, para que lo examines
y así tenga yo algo de qué escribir. Ciertamente no me parece razonable enviar un preso y no informar de qué se le acusa. Bueno, el día de mañana vamos a ver la defensa de Pablo ante el rey Agripa, Berenice y un grupo de políticos más grande que está delante del apóstol Pablo. Por falta de tiempo nos vamos a entrar al capítulo 26 y nos quedamos con esta incógnita. ¿Qué es lo que va a pasar en el próximo capítulo y cómo Pablo va a presentar su defensa y cómo va a responder Agripa, Berenice y compañía ante la predicación del apóstol Pablo? Espero que este tiempo devocional haya sido de edificación para ustedes. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta, hágamela saber en la sección de comentarios, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.